Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir dos ideas muy padres para Halloween. Estas ideas son súper sencillas, súper fáciles y son ideales para que se pongan a cocinar con los niños en la casa, para que se pongan a hacer si van a tener alguna fiesta de Halloween, alguna celebración, para que los niños participen en esta actividad, ya sea haciéndola para compartirla durante la fiesta o tener como actividades para hacer en la fiesta de Halloween. Espero que les guste mucho el video. Vamos a comenzar ya. Para nuestra primera preparación vamos a hacer unos Rice Krispies. Unos cuadritos de Rice Krispies los vamos a decorar con chocolate blanco, vamos a hacer unas momias, ¿sí? Voy a estar utilizando arroz inflado, pueden comprar la caja de Rice Krispies o arroz inflado. La diferencia entre uno y otro es que este no contiene azúcar y el Rice Krispies sí, entonces ahí está la diferencia. Pero el que ustedes quieran está bien, como van a ir cubiertos de chocolate blanco y van a llevar también en el interior galletas Oreo, a mí el que no contengan azúcar se me hace muy bien, pero es totalmente al gusto. Vamos a estar utilizando bombones y yo les recomiendo que de preferencia sean bombones blancos, sí, de los que son blancos, porque a la apariencia va a ser mucho mejor. Vamos a usar un paquete de galletas Oreo partidas así en trozos y un poco de mantequilla. Y lo vamos a estar haciendo en un molde cuadrado que yo ya lo tengo previamente protegido con papel de horno. Entonces vamos a la estufa para hacer esta preparación. Vamos a iniciar poniendo nuestra mantequilla en un sartén. Lo tengo a fuego alto y vamos a esperar a que se derrita un poquito. Ya cuando está casi fundida, vamos a agregar los bombones y nos vamos a mantener revolviendo hasta que se hagan como completamente líquidos, estén fundidos y derretidos. En este punto, cuando ya tenemos todos nuestros malvaviscos derretidos, vamos a apagar el fuego y vamos a agregar nuestro arroz inflado y nuestras galletas Oreo y vamos a mezclar todo muy bien. Es súper importante mezclar bien y que todo quede perfectamente cubierto de la mezcla de bombón. Y una vez que ya lo tenemos todo incorporado, lo vamos a verter con mucho cuidado a nuestro molde y con ayuda de una espátula vamos a empezar a presionar muy bien y a hacerlo lo más plano posible. Una vez que ya lo tenemos así súper plano, en este punto ya lo vamos a dejar reposar a que se acabe de enfriar la mezcla de bombón y se solidifique para poderlo cortar en trozos y poderlo seguir decorando. Una vez que ya enfrió nuestro molde de Rice Krispies, ya lo vamos a sacar con mucho cuidado apoyándonos del papel y vamos a empezar a cortarlo. Yo voy a cortarlo en 8 partes, lo voy a cortar a la mitad y luego voy a cortar 4 porque quiero unos cuadritos así como rectangulares, ¿sí? Tengo aquí también unos palitos, unos popotitos de cartón que los voy a utilizar como palito porque quiero formar como unas paletitas. Tengo también chocolate, aquí sí es de cobertura blanco, porque vamos a poner unas líneas para formar las momias. Lo pueden hacer todo cubierto de chocolate blanco o nada más poner las líneas. Yo en este caso nada más voy a poner las líneas. Tengo también una manga desechable que les va a hacer falta y también voy a estar utilizando ojitos para decorar mis momias. Entonces voy a comenzar cortando. Lo primero que voy a cortar es a la mitad. Asegúrense de tener un cuchillo así grueso para hacer los cortes más parejos. Voy a cortar por la mitad
y luego otra vez por la mitad. Por supuesto que pueden hacer las formas que ustedes quieran y una vez ya así, nada más voy a partir a la mitad. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a ir tomando de uno en uno y con mucho cuidado voy a ir introduciendo uno de los palitos por uno de los extremos. Lo voy a introducir y le voy a dar un poquito de vuelta para que se entre y no me vaya a deformar mi cuadrito. Perfecto. Al ratito les voy a dar un corte para que no queden muy largos y los voy a ir dejando aquí sobre una rejilla, porque arriba de esta rejilla yo los voy a decorar y necesito que si cae chocolate caiga sobre la charola. Entonces así me voy a ir con cada uno de mis cuadritos formando paletas. Entonces una vez que ya los tenemos listos, ya voy a fundir mi chocolate en el microondas para continuar con la decoración. Y una vez que ya tenemos nuestro chocolate fundido y dentro de nuestra manga, le voy a cortar aquí y le voy a cortar, le voy a cortar ahora grueso, ¿sí? Para que salga una tira gruesa como si fueran las vendas de la momia. Entonces nada más voy a ir haciendo como un zigzag en ciertas partes, unas para allá, otras para acá. Y le voy a dejar un espacio para ponerle los ojos, que los ojos se van a pegar con el mismo chocolate, ¿sí? Y así quedan ya nuestras momias listas. Miren nada más que lindas, hermosas. Es importante esperar a que el chocolate se solidifique por completo para ya poderlas presentar. Y la segunda preparación que vamos a hacer unas barras de chocolate o un bark de chocolate. Estos moldes yo los tengo, son para hacer chocolate o turrones, ¿sí? Aquí lo vamos a poner para que nos quede como una barra de chocolate. Si ustedes no tienen estos moldes, no hay ningún problema. Recuerden que lo pueden hacer en una charola con papel de horno, fundir su chocolate y extenderlo sin ningún problema. Si los quieren adquirir, recuerden que en la descripción del video hay un cuadrito rojo con un enlace donde encuentran todos los productos con los que trabajamos aquí en el canal. Y vamos a estar utilizando chocolate. Sí les recomiendo mucho que sea chocolate, que no sea chocolate de cobertura. Va a tardar un poquito en solidificar. No les voy a dar temperado porque no lo vamos a temperar el chocolate porque es un proceso difícil y los niños no lo van a hacer. Lo que vamos a hacer para que se vuelva a volver sólido es refrigerarlo, ¿sí? El chocolate de cobertura, ustedes saben que no necesita refrigerarse para volver a solidificar, pero la verdad el sabor no es nada agradable, así como para comerte una barra de chocolate, no. Entonces les recomiendo que utilicen chocolate. Un chocolate que les guste, puede ser Durin, Hershey, Callebaut, la marca que a ustedes les guste, utilícenla porque tiene que ser un chocolate que esté rico. Y lo pueden utilizar blanco, de leche, semi-sweet, del que ustedes quieran. Entonces aquí voy a estar utilizando varios dulces y varios chocolates. Voy a estar utilizando M&M's, los maicitos estos que son súper de Halloween. Aquí tengo unos ojitos que yo compré alguna vez en la época de Halloween. Estos también los pueden hacer ustedes haciendo un glaseado muy espeso y también los pueden hacer. Y chocolates diferentes para adornar mis barras de chocolate. Entonces, estos son los ingredientes, claro, ustedes pueden variar, pueden poner trozos también de galleta Oreo, los chocolates que ustedes quieran, pueden poner gomitas, o sea, los dulces que ustedes quieran. Entonces, esto nada más es una sugerencia y es la idea, pero al final de cuentas pueden variar según lo que se les antoje. Entonces, lo primero que voy a hacer es fundir mi chocolate. Recuerden que el chocolate lo podemos fundir o en baño María o lo podemos fundir en el microondas. Entonces lo voy a fundir y una vez listo ya llego para continuar con el proceso y el armado de estas barras de chocolate. Ya está listo nuestro chocolate, miren nada más qué lindo quedó. Ya no hay ninguna chispita de chocolate, está todo perfectamente fundido, no agregué absolutamente nada, únicamente es el chocolate. Lo fundí en microondas. Recuerden
que cuando se funde en microondas hay que irnos de poquito en poquito y háganme cuenta, ponemos 30 segundos, sacamos el chocolate y removemos. 30 segundos, sacamos el chocolate y removemos, porque muchas veces empieza a fundir lo del alrededor, lo que está en las orillas, y lo del centro todavía está completamente entero y firme. Entonces hay que mezclar todo para que las temperaturas se vayan igualando y todo se funda al mismo tiempo. Entonces, una vez que lo tenemos así ya listo, ya lo vamos a verter. No voy a llenar hasta arriba estas barras, sino más o menos como hasta la mitad, porque quiero que me queden unas barras delgaditas. Y una vez que ya lo tengo repartido, nada más lo voy a empezar a golpear un poquito y solito se va a ir acomodando de una manera súper pareja, y también van a salir las burbujitas que se pudieron haber formado. Una vez que los tenemos listos, vamos a empezar entonces ahora sí a acomodar nuestros chocolates. Voy a empezar acomodando, la verdad, como a ustedes se les antoje acomodar. Entonces, una vez listos, ya es necesario llevarlos al refrigerador. Los pueden cubrir con un film para que no absorban los olores del refri. Y una vez que ya esté firme nuevamente el chocolate, ya va a ser momento de desmoldar. Aproximadamente van a durar 1 hora y media, 2 horas en estar firmes. Entonces, vámonos al refrigerador. Entonces, una vez que tenemos ya nuestros chocolates firmes, ¿sí? Nada más es cuestión de aflojar un poquito de los lados y sale la tablilla completa. Son la verdad una maravilla estos moldes, y los vamos a acomodar aquí en este plato. Por otro lado, tenemos aquí una base donde voy a empezar a acomodar algunas de mis momias. Pues así quedan ya listos nuestros postres de Halloween. Como se pudieron dar cuenta, es una opción súper divertida para cocinar con sus hijos. No dejen de hacerlo. Si hacen alguna reunioncita, como les decía, pequeña de Halloween, poner a los niños que van a la fiesta a hacer esto va a ser súper divertido. Les aseguro que nunca lo van a olvidar. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.